Hola, soy Odalis Natalie Fuentes Zapata. Estudio en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. Llevo la carrera de Ingeniería Ambiental y estoy cursando la materia de Toxicología Ambiental. Me tocó presentar el tema de fuentes de contaminación. ¿Qué es la contaminación ambiental? Hablamos de contaminación cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. Por ejemplo, en un vaso de agua que creemos que está limpia, hay algunos componentes que pueden estar ahí naturalmente en concentraciones mínimas, como sustancias radioactivas. Pero el problema de la contaminación comienza cuando los niveles de estos materiales son muy altos. Los agentes contaminantes pueden ser físicos, químicos o biológicos y perjudican medios como el agua, el suelo o el aire cuando se presentan en concentraciones muy elevadas. Estos compuestos alternan las condiciones de los organismos que habitan en ellos, generando problemas de salud o de seguridad, malestar e incluso la muerte. Se sabe también que una de las causas de la contaminación y de las principales son las actividades del hombre, en particular las productivas. Por ejemplo, las que están relacionadas con la generación de energía, incluyendo la explotación de los recursos naturales no renovables, como el petróleo o los diversos minerales, la industria en general o la agricultura. Sin embargo, también pueden causar contaminación las actividades no productivas, como las que se realizan dentro del hogar o las asociadas con el transporte o los servicios. A continuación, voy a presentarles la clasificación de de las principales clases de contaminación. La contaminación ambiental se puede clasificar de diversas maneras, las que se eligen a menudo conforme a los intereses de un estudio o el objetivo de la clasificación, por ejemplo, para fines de control legal. Las siguientes son las clasificaciones principales. La primera es por el proceso que la causa. Si la contaminación es resultado de un proceso en el cual los seres humanos no participan y que por lo tanto no pueden controlar, se le considera de origen natural. Algunos ejemplos son la emisión de diversas sustancias durante una erupción volcánica o el transporte río bajo de los materiales que son arrastrados por las aguas durante las inundaciones. En cambio, si independientemente de la naturaleza del contaminante como resultado de las actividades humanas, dicho contaminante se encuentra en un medio al que no corresponde o en una concentración por arriba de las naturales, tal como sucede con la presencia de plomo en el aire de las ciudades o con las concentraciones actuales del dióxido de carbono en la atmósfera, se dice que la contaminación es de origen antropogénico. Por el tipo de contaminante. Conforme a esta clasificación, los contaminantes pueden ser biológicos, físicos y químicos. Entre los primeros están, por ejemplo, el Vibrio cholerae, cuando se encuentran en el agua, o diversas especies de salmonela cuando están en los alimentos. Ejemplos de contaminantes físicos son el ruido, las radiaciones y el calor. Algunos contaminantes químicos son los clorofluorocarbonos en la estratosfera o los detergentes en los cuerpos acuáticos. Por la naturaleza química del contaminante. Los contaminantes de origen natural a su vez clasifican en orgánicos, por ejemplo las toxinas naturales como las micotoxinas e inorgánicos como el asbesto, el plomo y los polvos. ¿De qué manera se agrupan estas fuentes de contaminación? Por las fuentes puntuales, que se caracterizan por ser estacionarias o estar en un punto fijo como las plantas de energía, industrias químicas, refinerías de petróleo y fábricas, fuentes móviles que abarcan todas las formas de transporte y los vehículos automotores, las fuentes de área
que son todas aquellas actividades que en conjunto afectan la calidad del aire, como el uso de madera, imprentas, tintorerías o actividades agrícolas, por mencionar algunas. Y por último, las fuentes naturales o biogénicas son resultado de fenómenos de la vida animal y vegetal, como las emisiones producidas por los volcanes, océanos y la erosión del suelo. Los contaminantes del aire. Por mencionar algunos, la quema de combustibles fósiles en la generación de electricidad, transporte, industria y hogares. Procesos industriales y uso de solventes, por ejemplo en las industrias químicas y mineras. En la agricultura, en el tratamiento de desechos, en fuentes naturales incluidas erupciones volcánicas, polvo arrastrado por el viento, rocío de sal marina y emisiones de compuestos orgánicos volátiles de las plantas. Los contaminantes del aire son gases y partículas producidas por el uso de combustibles fósiles, como el petróleo y la gasolina, por parte del parque automotor y las industrias como las centrales térmicas, fundiciones, refinerías y las actividades de construcción, pues también ya mencionado antes, también hay fuentes naturales como las erupciones volcánicas. A continuación voy a dar una breve descripción de los contaminantes del aire más comunes. En primer lugar, tenemos el dióxido de nitrógeno. Este es un gas tóxico e irritante que afecta el sistema respiratorio y se origina por la quema de combustibles fósiles a altas temperaturas en vehículos, centrales térmicas y por erupciones volcánicas. Es precursor de ozono y de la lluvia ácida. El ozono. Este es un gas que irrita las vías respiratorias, los ojos y disminuye el rendimiento físico. Se forma por la reacción de la luz con las emisiones del gas, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, el cual favorece el calentamiento global y afecta a la vegetación. El dióxido de azufre es un gas con olor asfixiante, principal causante de la lluvia ácida, ya que en la atmósfera es transformado en ácido sulfúrico. Es generado por el uso de petróleo, carbón y diésel, que contienen azufre en actividades como el transporte automotor, fundiciones de metales y refinerías. Partículas y aerosoles. El uso de carbón, gas, petróleo, madera en motores, calderas, incineradores y actividades de construcción y elaboración de cemento. Esta libera en la atmósfera menores a 10 micras, 2.5 micras y 1 micra que al ingresar al sistema respiratorio puede provocar daños en el tejido pulmonar, mortalidad prematura y afecta sobre todo a personas asmáticas y con afecciones cardíacas. Monóxido de carbono. Esto se produce como un residuo de la combustión incompleta de la gasolina, querosene, carbón, petróleo, gas o madera en actividades industriales, transporte, cocinas domésticas, quema de residuos, incendios forestales, entre otros. Hablemos sobre los contaminantes del agua ahora mismo. Los factores naturales como la filtración del mercurio presente en la corteza de la Tierra pueden contaminar los océanos, ríos, lagos, canales y embalses. Sin embargo, lo habitual es que el deterioro del agua procede de las actividades humanas y sus consecuencias son las que voy a detallar a continuación. El aumento de la temperatura terrestre a causa de las emisiones del dióxido de carbono calienta el agua y esto hace que disminuya su nivel de oxígeno. La deforestación. La tala de los bosques puede agotar las fuentes hídricas y genera residuos orgánicos que sirven de caldo de cultivo para bacterias contaminantes. Actividades industriales, agrícolas y ganaderas. Los vertidos de productos químicos procedentes de estos sectores son una de las causas principales de la eutrofización del agua. Basuras y vertidos de aguas fecales. La ONU asegura que más del 80% de las aguas residuales del mundo llegan al mar y a los ríos están sin depurar. Tráfico marítimo. Buena parte de los plásticos que contaminan los océanos proceden de los barcos pesqueros,
petroleros y de transporte de mercancías. Derrames de combustible. El transporte y el almacenamiento del petróleo y sus derivados dan lugar a filtraciones que pueden llegar a las fuentes de agua. Los contaminantes del suelo. El almacenamiento incorrecto de productos y o residuos en actividades industriales. Una de las fuentes de contaminación del suelo más usual es el almacenamiento incorrecto de productos y o residuos en actividades industriales. Como ejemplos más comunes de ese tipo de problema, podemos citar las fugas en tanques de almacenamiento o los vertidos accidentales en superficies sin impermeabilizar. Vertidos de residuos incontrolados. Aparte del impacto visual que generan los vertidos de residuos incontrolados, pueden provocar a partir de la lixiviación de determinados residuos la contaminación del suelo, aguas subterráneas y aguas superficiales. Por lo tanto, debe impedirse el abandono de residuos utilizando las instalaciones controladas para su disposición. Los escombros industriales. Con el, con el abandono de antiguas actividades industriales pueden generarse restos de edificación. A menudo estos restos de edificación están contaminados como consecuencia de los anteriores procesos industriales. Pueden provocar la aportación adicional de contaminación al entorno, así como suponer un riesgo para las personas que puedan estar en contacto con los mismos. Bidones enterrados. El entierro ilegal de bidones con residuos y su deterioro a lo largo del tiempo pueden ocasionar una contaminación del suelo y de las aguas subterráneas debido al trasvase en estos medios del material que contienen. El almacenamiento incorrecto de productos o residuos. Con la relación al abandono de las antiguas actividades industriales, pueden hallarse abandonos de determinados productos y residuos en, en malas condiciones de almacenamiento, con el consiguiente riesgo de contaminación del suelo y de las aguas, así como de evaporación de compuestos volátiles. Accidentes en el transporte de mercancías. De manera accidental pueden producirse vertidos en el transporte de mercancías peligrosas, que deberán identificarse y solucionarse con rapidez y eficacia para evitar consecuencias de contaminación del suelo o de las aguas de difícil resolución. Fugas en tanques u operaciones deficientes. Las pequeñas fugas en tanques enterrados en caso de producirse en un largo periodo de tiempo pueden llegar a provocar la pérdida de una gran cantidad de producto con el consiguiente riesgo de contaminación del subsuelo y de las aguas subterráneas. Con el fin de evitar las fugas y pérdidas, los tanques de almacenamiento deben estar sometidos a mantenimiento y control con una velocidad adecuada. Vertidos incontrolados de aguas residuales. Debido al vertido incontrolado de aguas residuales no tratadas procedentes de industrias, municipios o instalaciones ganaderas que pueden contener sustancias químicas contaminantes, pueden producirse una contaminación del suelo, de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas. Por este motivo deben utilizarse las depuradoras y realizarse un vertido controlado de las aguas. El uso incorrecto de pesticidas y o abonos. El uso continuado y abusivo de pesticidas y abonos puede provocar una contaminación directa del suelo o indirecta de las aguas superficiales debido a la escorrentía superficial o de las aguas subterráneas a causa de la migración de los mismos a través de la zona no saturada. Alcantarillado antiguo en mal estado. Un alcantarillado antiguo en mal estado puede producirse fugas y escapes que puedan provocar la contaminación del subsuelo y de las aguas subterráneas. El deterioro del alcantarillado puede verse acelerado, por ejemplo, con el vertido continuado de sustancias corrosivas. Deposición de contaminantes atmosféricos.
Las emisiones no controladas de una industria pueden suponer la aportación a la atmósfera de determinados compuestos, que posteriormente pueden quedar acumulados en el suelo debido a la descomposición. A la deposición se trata de contaminaciones difundidas que a menudo abarcan extensas áreas y que son difíciles de solucionar. Fuentes de contaminación. Por fuente de contaminación se entiende que es el origen de la contaminación. Como ya mencionamos antes, la contaminación del agua se debe a la presencia de desechos en el agua. La contaminación de mares, ríos y lagos se produce por las actividades del ser humano. La contaminación atmosférica. Esta consiste en la liberación de sustancias químicas a la atmósfera que alteran su composición. Contaminación del suelo. Se debe a la acción humana como los residuos y la basura arrojada en cualquier superficie terrestre. Ahora voy a presentar unas normas oficiales mexicanas que nos ayudan a todos estos tratamientos para aguas residuales. Para aguas residuales son 3 normas que se utilizan y su tratamiento. Establece los límites máximos permisibles de cada contaminante al momento de hacer las descargas. Aplica para aguas industriales hasta aguas pluviales. Marcan las características que tienen que hacer en caso de volver a ser ocupadas. Las normas son la NOM 001 Semarnat 1996, la NOM 002 Semarnat 1996, la NOM 003 Semarnat 1997. Para la contaminación atmosférica, hay una norma que especifica los parámetros a seguir. Las del dióxido de nitrógeno es la NOM 023 SSA1 1993. Para el dióxido de azufre es la NOM 022 SSAT 2010 y monóxido de carbono es la NOM 021 SSA1 1993. Las normas oficiales mexicanas que estipulan el límite máximo permisible de los hidrocarburos en los suelos establecen los criterios para la caracterización y determinación de remediación de suelos y son las siguientes. Es la NOM 183 Semarnat SSA1 2012, la NOM 147 Semarnat SSA1 2004. Y aquí tenemos las preguntas. ¿Qué entiendes por contaminación? ¿Cuáles son los agentes contaminantes? Menciona uno de los contaminantes del aire. ¿Qué se entiende por fuentes de contaminación? ¿Qué son las fuentes puntuales?